Bienvenido el doctor Dagoberto Chargue Rivas a la barbería. Es motivo de orgullo tenerlo aquí. A uno de los más grandes penalistas que existen hoy en Colombia. Profesor en varias universidades del país, conferencista internacional, ex senador de la República. Y aquí está el servicio de la patria, ejerciendo la profesión en donde es un riesgo ejercerla. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, mi querido William. Es un honor llegar a esta peluquería, a que nos corte el pelo y procura de hallar la razón de existir de la democracia y la paz. Eso me compromete y me llena de satisfacción, señor. Cuando lo invité, sabía que vendría, a pesar de las múltiples ocupaciones que tiene. Y sé que esto lo está viendo mucha gente, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Que Colombia necesita, hoy más que nunca, de abogados como usted. Muchísimas gracias, señor. Y en torno a la pregunta fundamental es cómo mejoramos la justicia. ¿Cómo la vamos a mejorar? Porque esto ya es un problema, esto se volvió un negocio. Es decir, es tan grave la situación de la justicia colombiana que hay que empezar a criticar y a examinar la enseñanza del derecho propiamente dicha. Hoy hay 2 facultades de derecho en la Picota Resort, que por supuesto no enseñan derecho, sino mañas y formas torticeras para ejercer la más importante función, que es la defensa de la democracia y la paz. Eso demuestra que estamos equivocados. Allá también hay un patio para falsos testigos. Es el epicentro central de la falsedad en el testimonio, que se ha puesto de moda porque rinde, tributa y logran engañar a los jueces y a los magistrados. Los testigos falsos. Y son, de cierta manera, patrocinados por la propia justicia. La justicia acepta en veces de buena manera, no critica a fondo y lo que es más importante y trascendente, no permite la contradicción, que es el concepto que establece el test, óigame bien, de contradictoriedad del dicho de los testimonios, que impide que los hechos facturados y creados artificialmente puedan sobresalir y destacarse en un proceso civil, penal o laboral. Hablé hace unos meses con el maestro Plinio Apuleyo y le pregunté, ¿y usted de dónde viene, que lo veo tan agitado? Y me dijo, vengo del patio allá, del patio del corral, del sitio en donde están los falsos testigos de Colombia. Entonces, llegó y preguntó, ¿y dónde queda eso? No, ¿usted qué clase de falso testigo necesita? ¿Para qué lo quiere? ¿Cuál es su razón de estar aquí? Entonces Plinio Apuleyo les dijo, una razón investigativa, periodística. Pues de pronto no le podemos colaborar, pero eche el cuento a ver, ¿cómo es? Pues a Plinio Apuleyo le tocó ver eso en carne propia, vivirlo, sentirlo, contado por ellos mismos. Esto es lo peor que le puede pasar a un hombre organizado, a un penalista como usted, cuando se encuentra frente a situaciones de esa índole. El testimonio es un medio de prueba tan antiguo como la propia humanidad. Cristo dio testimonio del sufrimiento para convertirse en la exposición de la más grande creación de sentimiento humano alguno sobre la historia y la faz de la vida. Pero el testimonio, que es el más abundante de los medios de prueba, es el más fementido de los mismos. Todo testigo que llega a un proceso, mi querido William, va a cumplir un compromiso con un amigo, con una persona, con una idea, con un grupo, solidaridad de grupo que es tan grave. Por eso hay que hacer el mayor esfuerzo en la enseñanza del derecho, en la crítica del testimonio y en la manera de extraer de lo que dice el testigo la verdad, superponiendo otros hechos distintos a los que él narra, porque él tiene interés
porque es hostil a quien lo contrainterroga, para poder sacar avante la verdad de un testimonio que puede ser la base de una definición de un conflicto, de una pretensión, de una lucha. Ahora que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, Poncio Pilato ejerció de juez y luego se lavó las manos. Al Señor lo pusieron en medio de dos bandidos. Entonces la turba enloquecida, enfurecida, iban dando opiniones y se conseguían testigos falsos para que acusaran a Jesús de Nazaret. Ahí se vio eso. ¿Y de qué manera? Y fue el primer plebiscito que se dio para que un hombre fuera condenado y fue Jesucristo. Sí. Pusieron su cabeza en manos de la plebe y votaron para que fuera, óigame, muerto violentamente el hombre que ha representado todo el cambio espiritual de la vida, de la nación y de la humanidad misma. Qué cosas tan... Además, también dichas por usted, que fue mi profesor. A mucho honor. Tenerlo aquí para mí es un honor. Yo acariciaba este momento. Como en su momento, aquí también estuvo sentado el doctor Fernando Londoño Hoyos. Aquí estuvo sentado el doctor Álvaro Uribe. Aquí estuvo sentado el doctor Alfredo Ramos Botero. Aquí hemos invitado personas que orientan este país con ejemplo, con capacidad. Usted como profesor, ¿qué siente de ver cómo está la justicia? ¿Cómo le responde usted a sus alumnos, su señoría? Bueno, el primer problema que hay que plantear, mi querido William, señor, fuera de la formación y de la enseñanza del derecho, sí, que implica que quien está transmitiendo una enseñanza debe tener unas calidades éticas y morales a toda prueba, sí, para relievar este medio de prueba en que las personas vienen a cumplir un compromiso y no a servirles ni a la ley ni a la justicia propiamente dicha. Uno invita a los amigos, los enemigos la invita a la contraparte. Entonces allí está el gran problema de la confrontación testimonial que se llama contraexamen, que implica que el profesor tiene que enseñarle a sus alumnos a identificar el momento en que el testimonio se produce, las razones por las cuales el testigo converge y finalmente porque ese testigo es hostil a la contraparte, reticente. Toca saberles llegar para irles extrayendo lenta pero perceptiblemente la verdad de los hechos que están narrando, sin que él perciba que está traicionando a su amigo que lo trajo a declarar falsamente. Dígame la verdad. ¿Cómo es? Hay abogados que les dicen, dígame usted la verdad, que yo me encargo de decirle mentiras al juez. Sí, señor. Esto es una cosa maravillosa. Esto es una cosa maravillosa. Cuando uno ve esas cosas así. Cuando uno ve una justicia que tiene precio, tiene tarifa, ¿no? Tiene tarifas, tiene tarifas. Por ejemplo, mire esto. La lucha fundamental en Colombia hoy es la lucha contra la corrupción. El país pierde 1 billón de pesos por la corrupción semanalmente. 52 billones por año. Puede ser esto. Bueno, piense lo que eso representa en una serie de años para saber cuánto hemos perdido. Pero el problema es que ahora nos llevan, por ejemplo, a hablar de que se va a hacer una consulta popular si la gente quiere o no acabar con la corrupción. Todos los colombianos queremos que desaparezca la corrupción, claro, para poder invertir en los procesos que alimentan el alma y la razón de ser de la nacionalidad. Solo que nos equivocamos. No basta consultar, hay que crear leyes que los coloquen en el sitio exacto de la ignominia pública. Verbigracia. Tenemos que ponerles por lo menos 60 años de cárcel, cuando no cadena perpetua al que se robe la plata de los 50 millones de colombianos. Punto primero. Punto 2. No podrán gozar de ningún beneficio hasta que no reintegren hasta el último centavo. Lo que más le duele a un bandido es que le toquen el bolsillo, señor. 3. A perpetuidad no podrá volver a contratar con el Estado. Y 4.
que es muy importante. En las indemnizaciones que tienen que hacer, no se contabilizarán, óigame bien, los acuerdos de las compañías de seguros que son empresas diferentes. Apenas surge esa ley, paramos inmediatamente, se lo garantizo, la pretensión de los de cuello blanco de robarse la plata de los colombianos, hasta la comida de los niños que mueren en La Guajira, mientras los ladrones se quedan con el dinero de ese proceso alimentario de los pequeños colombianos. Los niños que mueren en La Guajira, en el Chocó. En todo el Pacífico. En toda la costa pacífica. Exacto. Que no hay derecho. No hay derecho. Pero no los hemos podido poner en cintura porque hacen sus cuentas, miran cuánto pagan en la rama jurisdiccional, cuánto les queda y finalmente dice, acojo la sanción que me imponen porque me queda a mi favor la siguiente suma que rehabilita mi ansia de riqueza. La politización de la justicia y la judicialización de la política. Exactamente, este es el problema grave ahora. Entonces se hacen procesos a la medida de la persona que está siendo sindicada. Y eso genera entonces que todo pobre sea condenado. Porque ahora hay que tener en cuenta que los costos de la justicia son muy altos. Entonces hay gentes que no tienen con qué pagar. Por ejemplo, mire esto, William. Se creó un sistema especial de procedimiento para no fallar en 7 audiencias, sino en 2. Y entonces, ¿qué ocurrió? Una persona se roba una teja de zinc que vale 35.000 pesos. Lo condenan por ser altamente peligroso. Altamente, sí. Está mirando la estatura del edificio. Exacto. Bueno, y entonces no tendrán derecho a ningún surrogado penal ni a una sustitutiva para que lo torture la señora esposa, sino que tiene que pagar la totalidad de la pena dentro de una cárcel porque es sumamente peligroso para la nacionalidad colombiana. 35.000 pesos vale la teja de zinc. Entonces, el tema de la mujer por cárcel. Sí, la tortura de la esposa. Los de Interbolsa están todos torturados por sus esposas en sus casas. En sus mansiones. En sus mansiones. ¿Y esto es qué? ¿Esto qué es? Es decir, el país tiene que hacer un alto en el camino, una reforma profunda a la justicia. Primero, hay que acortar los términos. No puede durar una casación 4 y 5 años porque hay gente presa o patrimonios comprometidos. Segundo, una apelación no puede durar 2 o 3 años, sino 6 meses máximo, porque la apelación se limita a la diferencia y discrepancia entre el apelante y la decisión del ACUO o del ADCUEN. Tercero, toda violación del término debe tener como sanción la pérdida del cargo público. De otra manera, no habrá forma de que la justicia sea rápida, sea expresa y sea oportuna. Tenemos que lograrlo en un empeño de las universidades, de los jueces, de los magistrados y de las personas honestas, que son inmensa mayoría en Colombia. Le escuché una entrevista el 30 de julio de 2018 a su señoría con el doctor Fernando Londoño Hoyos. La segunda que le ha hecho en los últimos 20 días. La mano de gente llamando a la emisora a preguntar por usted. Porque eso fue un espectáculo de la inteligencia. Porque ustedes dos hablaron de los temas que la gente quería oír, de los temas que los estudiantes necesitaban escuchar o necesitan escuchar. Uno escuchar, ver, poder sentir, oír dos maestros en el derecho hablando sobre los problemas más delicados de la justicia en Colombia. Explicando usted la calle de la amargura por la que está atravesando Luis Alfredo Ramos Botero, por ejemplo. Lo del doctor Luis Alfredo Ramos es casi una cosa que no entiende el pensamiento humano cuando un hombre no se ha sustraído un peso del erario público, sino que le ha servido a la nación colombiana en los más altos cargos. Por ejemplo, Hidroituango, que es la más grande represa de América Latina, a pesar de las dificultades que hoy tienen, fueron pergeñadas por el doctor Ramos para resolver el problema eléctrico de la República. Y sin embargo, sin robarse un peso, sin apropiarse de nada de los demás, ha pagado precio muy alto
por detención, primero que no podía pasar de 1 año y duró 3 años y 6 meses preso. No, Y ahora llevamos 1 año y medio largo esperando un fallo después de que se agotaron todas las actividades procesales probatorias e hicimos los alegatos de conclusión, está a la espera de la sentencia, pero ahora el acto legislativo número 1 de este año ordenó crear 9 magistrados adicionales, 6 para que hagan los estudios y hagan, digamos, las verificaciones, y 3 para fallar en primera instancia, porque el único país del mundo que no tenía sino única instancia para fallar contra los aforados era Colombia. Aquí no se cumplían los tratados internacionales ni los convenios que exigen doble instancia como prerequisito para alcanzar la paz y la justicia y la equidad. El tema de las asustadurías, por ejemplo. Yo no entiendo por qué a un procurador lo tiene que elegir el Congreso. Es una cosa que no le cabe a uno. Yo no sé, eso no lo he podido entender. El tema se acabó, por ejemplo, la cooptación, que era un remedio eficaz. En Estados Unidos, primero que todo, es una constitución cortica, 7 artículos no más. y 27 enmiendas. La Constitución de Filadelfia de 1787 es un modelo, porque como no tiene sino 7 artículos, no se puede modificar, se puede adicionar, que es distinto. Entonces uno se pone a ver eso, comparado con lo que tenemos aquí. Aquí tenemos Una colcha de retazos. No, y es un código. Lo único que le falta es decir qué color de los ojos debe tener el señor que sea presidente de la República. Pero ni siquiera le dicen que sepa leer y escribir. No hay norma que lo diga. Basta que sea representante de la Cámara o senador y en ninguno de los 2 cargos se exige que el señor demuestre que sabe leer y escribir. De manera que aquí hay un problema muy grave porque hacen constituciones escritas inmensamente largas y le clavan modificaciones diarias. Por ejemplo, hoy teníamos 42 modificaciones más el fast track para resolver el problema de la paz que produjo ya por lo menos 10 o 12 modificaciones adicionales. En 2002, el doctor Fernando Londoño, en compañía de la Corte Suprema de Justicia, elaboró una reforma a la justicia, con el visto bueno total de la Corte. Era para sacar esto adelante, para arreglar el problema de la cooptación, para arreglar todos los problemas que los litigantes tienen frente a ese monstruo de 1000 cabezas que es la justicia. Entonces, como era tan asequible, la ordenaron engavetar. Los señores de las altas cortes, los mismos señores de la Corte Constitucional, porque ellos se sienten un superpoder, ellos legislan también. Ahora se volvieron legisladores. Por ejemplo, les quiero contar esto. A ver. Aquí hubo un personaje del departamento de Antioquia, 2 senadores que salieron elegidos con los votos del Urabá antioqueño. Ya. Ahí actuaba una persona que se llamaba el Alemán, porque era mono, alto, esbelto. Y entonces él manejó unas elecciones allá en la zona del Urabá antioqueño y votó por los senadores de su departamento. Finalmente se demostró que el alemán era un paramilitar y entonces fue a parar a la cárcel, pero se llevó consigo 2 senadores del departamento de Antioquia. La defensa demostró hasta la saciedad que el señor mentía en cada palabra que pronunciaba. Y la Corte dijo, ha olvidado la defensa la presunción, óigame bien, la presunción de la veracidad del dicho de los reinsertados, cuando debe hacer todo lo contrario. Ningún reinsertado dice la verdad, porque se compromete. O sea que uno presume el delito allá. El delito, es decir, el delito está prefabricado y montado de tal manera que la Corte creó una presunción que es de reserva legal, que no la puede hacer sino el Congreso de la República. Y sobre eso condenaron a los parlamentarios del departamento de Antioquia. Esto es...
Van fallando, las Cortes van montando su propia legislación. Eso no lo hemos podido controlar nosotros todavía, pero estamos esperando gran creación, la Corte Constitucional. Pero las Cortes no son buenas ni es mala, sino sus integrantes. ¿Sí? Si se baja la calidad, si llegan manzanillos, oigan, amparados por un avatar de la historia, se decae el contenido, se sacrifica la veracidad y llegamos otra vez a la crisis consuetudinaria. Yo me acuerdo de un caso muy bueno con su señoría. A un parlamentario. Yo era alumno suyo. Eso era por ahí los años, bueno, hace como 15 años o 20 o más. Y este hombre me llamó y me dijo, oiga, estoy encartado, a mí me dicen que me están juzgando por enriquecimiento ilícito y a mí me tienen que juzgar es por empobrecimiento ilícito. Y yo no he hecho nada. ¿Y qué pasó? El problema mío es un cheque, que me lo devuelven y que que pueden empapelar el departamento y la capital con eso. Entonces, dije, no, yo le tengo el abogado, el hombre que sabe del tema, el hombre que sabe de derecho bancario, el doctor Dagoberto Charri, ya lo llevé, ¿se acuerda? Recuerdo el departamento que es de Caldas, señoría. Y recuerdo el final, óigame, tristísimo, de que resultara asesinado un colombiano más, ¿sí?, por una política equivocada. Así es. Nunca olvidaré ese hecho histórico que le costó la vida a un importante representante de la Cámara, que era amigo tuyo y mío. Sí, señor. Y esas cosas que pasaron. Y entonces el magistrado pensaba que, como no sabían cómo era la vaina, al tipo le devolvían el cheque, él pensaba que le estaban devolviendo una cantidad de cheques enorme. Entonces usted le explicó, vea, después así, y lo salvó. Por eso es muy bonito el caso de en ciertas zonas del país, primero en la costa y ahora en alguna región del departamento de Boyacá, concretamente en Chiquinquirá, que usted plantea una tesis, por ejemplo, para defender a una persona que tuvo que producir la muerte de alguien. Y entonces va a hablar usted del miedo insuperable, mi querido. Y entonces le dice a uno el juez primero y la fiscal después. Ese trámite no se ha hecho en esta región y no creo que pueda pegar. Cambie la tesis porque aquí no va a fructificar. ¿Aquí no pegó? Aquí no pegó. No, por Dios bendito. Eso demuestra que la gente de la provincia no estudia, siguen creyendo que lo importante en el derecho es la enseñanza de la norma. No, la norma es una cosa repetida y copiada. Aquí nada es original, salvo las dedicatorias en materia penal. A Luisa, por haber permitido con su sueldo, mientras trabajaba en la Procuraduría, que yo viajara a Europa a estudiar el derecho. Y la segunda edición corregida y aumentada ya no es a Luisa, sino a Mariela, que igual que la anterior siguió aportando para que yo siguiera estudiando en Europa, en cualquiera de las ciudades grandes de esa región del mundo. Porque no estudiamos, no profundizamos. Porque si a ti te nombran profesor de tiempo completo es para que edite 18 horas semanales de clase, no para que investigue, produzca y aporte en la creación del derecho, que es más importante hoy, la ley que la equidad. Hoy no se litiga, se tramita un proceso y al juez lo que le importa es que se cubra, óigame bien, la legalidad en vez de examinar, óigame bien, la equidad y la justicia, que son la base del derecho. Esto ha sido un soberbio espectáculo hoy con el doctor Dagoberto Charri. Espero que vuelva. Pues le escuchaba yo al doctor Fernando Londoño el 30 de julio decir estas palabras. Estamos con el abogado más importante del derecho penal colombiano, Dagoberto Charri Rivas. Dicho por ese gran maestro. Un estupendo maestro y un hombre inteligentísimo, claro, de valor, de esfuerzo, de lucha y de constancia en defensa de los principios y de los valores sustanciales de la República. Ese es un hombre admirable. La justicia no fue justa con él. Sí, ¿no? Porque era superior, porque
porque es superior y porque tiene todas las condiciones para ejercer una primera magistratura de la nación, pero hay que atajarlo. Ese Como es un- atajaron a Álvaro Gómez, Exacto, un hombre tan importante que debió ser... como atajaron a Luis Carlos Galán, Exacto. Y a Gaitán. y a Gaitán, Y y a Uribe Uribe. Exacto, los fueron matando para que no pudieran ser presidentes de la República. Yo me comprometo hoy con su señoría, ya A que ver. lo veo armado de Sí, las no, herramientas tranquilo, tranquilo. para el corte del cabello, Sí, que volveré aquí cuando haya crecido el espectáculo fascinante de la cabeza para seguir hablando con su señoría, que sirve a las ideas, a los principios y a los valores. Dígale a Fernando Londoño Hoyos que habrá momento para que la nación colombiana le rinda un tributo, lo recupere para la democracia y la paz y le permita ejercer grandes mandatos en la dirección del Estado colombiano. gracias, señor. Con el mayor honor, señoría. Placer grande, mi querido William.